Cardona, vamos justo al cristalazo en el medio de toda la discusión informativa, debates legislativos sobre las leyes secundarias en materia energética, en fin, pues van, danzan, suben, bajan todas las relaciones laborales y los viejos contratos colectivos, Petróleos Mexicanos, los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, pero sobre todo el Sindicato de Petróleos Mexicanos, que a decir de los expertos laborales y a la información de cualquiera que tenga un minuto para enterarse, es el único sindicato que no ha modificado sus condiciones, por ejemplo, de jubilación. El Seguro Social, que era un gran problema en su momento, lo resolvió. Hoy los trabajadores petroleros se siguen jubilando a las entre 50 y 55 años de edad, y esto pues ha mermado la situación económica y ha generado los pasivos por motivo de las pensiones y jubilaciones. Claro, eso no es culpa, lo decía aquí Rafael, y tiene toda la razón, Rafael Cardona, eso no es culpa de los trabajadores. En todo caso es una relación que se pervirtió con el paso del tiempo a partir de los clientelismos. Él ya lo explicará. Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Buenas noches. Buenas noches a usted, gracias por vernos, por escucharnos. Pues mira, Pepe, yo creo que estamos viviendo en una época muy interesante en la que la corriente contemporánea del pensamiento económico, que yo no le llamaría la ideología dominante, porque no tiene ningún componente ideológico, nos ha llevado al enfrentamiento entre lo colectivo y lo individual. Y lo colectivo solamente se permite a través de la participación accionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que a partir de los principios humanos de la organización social, las personas se fueron reuniendo por las afinidades de sus oficios, de sus trabajos, de su quehacer. Y de ese modo nacieron las organizaciones gremiales, que algunas después evolucionaron, como la de los señores que hacían las casas y los edificios. Empezaron como una sociedad de albañiles y terminaron como una gran corriente de organización política, y hasta con ciertos visos de religiosidad y de filosofía, llamada la francmasonería, que durante muchos años en Europa tuvo un auge muy notable, con sus derivaciones mágicas y todo lo que se le quiera inventar y agregar. Pero finalmente era un grupo de personas que se reunían para defender sus intereses. El sindicalismo es eso. Eso es lo que hace un sindicato. Un sindicato es oponer la fuerza de muchos a la fuerza de los patrones o del patrón. El patrón tiene los medios de producción, el dinero, la capacidad de contratarte o de correrte. En otros momentos de la historia el patrón tenía hasta el derecho de pernada con tus hermanas o con tus hijas, si no lo había tenido con tu esposa. Entonces los gremios se hicieron fuertes y fueron ganando espacios en el control y la organización social. A eso se le llamó, con el paso del tiempo, el corporativismo. Pero últimamente el corporativismo ha sido visto de una manera sumamente negativa. Es el causante de todos los males habidos y por haber. Y claro, en la medida en que los grupos organizados, los sindicatos, empezaron a cobrar una fuerza desmesurada, empezaron a salirse de los límites de la defensa de sus agremiados para convertirse en elementos de presión en favor de sus dirigentes. Entonces se creó una nueva clase en la cual los dirigentes sindicales no necesariamente tenían por qué ser dirigentes de partidos políticos, pero también podían serlo. Ahí tenemos el PANAL, es un caso típico, ¿no? A partir de la fuerza del gremio haces un partido político porque tienes gente suficiente para satisfacer los requisitos de una afiliación, de acuerdo con lo que la ley dice, y tienes un político y ganas diputaciones, senadurías, etcétera. ¿Y dinero? Muchísimo dinero. Entonces, ¿qué está ocurriendo hoy en México? Estamos viendo sindicatos poderosos que pueden negociar con el Estado y con el gobierno,
y sindicatos poderosos que se rehúsan a negociar. Y en los dos casos, en el de maestros y en el de petroleros, estás viendo el matiz de la intransigencia y el matiz de la exigencia. El sindicato petrolero dice que sus condiciones de trabajo no pueden ser modificadas a partir de un cambio legal. Y tiene razón, absolutamente tiene toda la razón. El sindicato petrolero lleva resistiendo ataques que no deberían ser en contra del sindicato, sino en todo caso en contra de algunos de sus dirigentes. El sindicato petrolero aguantó un quinazo, aparte de la gran cantidad de dirigentes seccionales, locales, asesinados, como Quijo, como Torres Pancardo, como una gran cantidad de líderes obreros y de trabajadores de Pemex, asesinados, y otros extrañamente enriquecidos. Tenemos el caso de Joaquín Hernández Galicia, tenemos el caso de Chava Barragán y de todos estos que desaparecieron y se fueron, y Pepe Sosa, y simplemente se los devoró la historia. Y por otro lado tenemos a la CENTE, que es una rama disidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuya dirigente hoy está en la cárcel. No sabemos si estará mucho tiempo o poco tiempo en la cárcel, porque su proceso sigue matizándose con ciertas cosas derivadas de su edad y de su enfermedad. Pero tenemos el caso de la CENTE, que es absolutamente intocable. Sus privilegios y su intransigencia le permiten manejar hasta al Ministerio Público en casos en los cuales sus afiliados estén involucrados. Un poder absoluto, maneja el segundo presupuesto y el presupuesto más activo del estado de Oaxaca, y tiene de rodillas al gobernador desde que empezó. A la semana de que empezó, Gabino Cue se convirtió en un empleado o en un gobernador mangoneado por la CENTE. ¿Qué es lo que le queda al gobierno? Destruir el sindicalismo como forma de organización, tal como lo exige el neoliberalismo y todo este concepto globalizador, en el que se globaliza la economía pero se individualiza a las personas y se les contrata por horas y sin defensas, o se hacen puros contratos de protección que están firmados antes de que la empresa exista y el trabajador ya es parte de eso sin saberlo siquiera. O podrá ser posible con el tiempo recuperar el espíritu genuino del sindicalismo que defiende los justos, y digo solamente los justos, derechos y condiciones laborales de los trabajadores para que vivan mejor, para que no sigan siendo toda la vida lo que empezaron siendo 20 o 25 o 30 años antes. Ese es el gran dilema ético de la organización política contemporánea. Si se va a poner en el centro del interés de la vida económica el rendimiento, el capital, o se le va a dar también una posibilidad de desarrollo humano a las personas a través de su trabajo bien remunerado y con capacitación y con esperanza de trascender para después tener hijos que hagan otras cosas y nietos que hagan otras cosas, y se permita el fenómeno de la capilaridad social. Ese es el reto. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo que no puede seguir pasando es que se toleren grupos como la CENTE, la Coordinadora Nacional, sobre todo en Oaxaca, y que se quiera tratar igual a todos los demás, como si estos también fueran vándalos y delincuentes que incendian, que queman, que tiran muebles por las ventanas, hasta de los pobres del PRI que nada tienen que ver con la aplicación de la reforma educativa en Oaxaca. Bueno, la aplicación de la reforma educativa en Oaxaca simplemente es una aspiración porque no se ha aplicado del todo. Muy bien, Rafael Cardona, muchas gracias. Pepe, muchas gracias. Bueno, hoy sobre esto habló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Dice que ante las movilizaciones que llevan a cabo los maestros de Oaxaca, la evaluación no pretende afectar a nadie. Dice el secretario de Gobernación que todos los maestros del país deben entrar a los procesos respectivos marcados por la reforma, pues todos tienen que entrar
al entorno de la ley. Pues sí. Es lo que dice el secretario, cumpliendo su papel. No, bueno. Muy bien. Vamos a ver. Gracias, Rafael. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hagamos una pausa breve. Regresamos. Hay más información.